Los planes de reparación, mantenimiento e inversiones de este año en el sector de la salud en Camagüey han tenido un gran impacto social. Con el apoyo de las principales autoridades de la provincia, fuerzas de varios organismos y los trabajadores avanzan las labores, donde no han faltado los chequeos y recorridos a las obras, los despachos semanales de recursos materiales con los principales suministradores de la provincia y el chequeo en los consejos de dirección de este proceso, tanto en inversiones como en los mantenimientos. El plan de las inversiones es de 1.728.000 pesos. De ellos se ha ejecutado hasta el cierre de noviembre 1.158.000 pesos, para un 67% de lo planificado. Se prevé que para el cierre de diciembre queden concluidas las inversiones del Hospital Manuel Ascunce, el materno Ana Betancur y el Policlínico Hospital Ernesto Guevara de Santa Cruz del Sur. En el caso del hogar de impedidos físicos y mentales, quedará en inejecución al cierre de diciembre, ya que corresponde a un proyecto de colaboración con Camaquito y el donativo está en proceso de importación. Continuará la obra en el 2014. El plan de reparación y mantenimiento en el año 2013 fue de 2.173.000 pesos y se han ejecutado con cierre del mes de noviembre 13.820.000 pesos. Se han concluido 58 objetos de obras en los 9 hospitales intervenidos, 118 consultorios del médico de la familia, una sala de rehabilitación, 4 clínicas estomatológicas, 4 farmacias, 5 objetos de obras en 2 hogares de ancianos, un centro de salud mental y 2 postas médicas. En el 2014, las inversiones en salud en el territorio agramontino se planifican para los hospitales Provincial Manuel Ascunce, el materno Ana Betancur, el Policlínico Hospital Ernesto Guevara del municipio de Santa Cruz del Sur y el Hogar de Impedidos Físicos y Mentales. Todas estas obras constan con la capacidad constructiva, el balance de los suministros con cada uno de los proveedores, los proyectos ejecutivos, las preparaciones técnicas, los avales de los organismos de consulta y las licencias de construcción. En la actividad de mantenimiento se trabajará en la segunda etapa de los hospitales provinciales y el comienzo del programa de reparación de los hogares de ancianos, casas de abuelos y consultorios médicos de la familia de toda la provincia de Camagüey.